Hola, buenas. Aquí nuevamente el ayudante de base de datos. En este video les voy a mostrar cómo instalar Postgres, la tecnología de la base de datos que nosotros vamos a usar para las tareas. Entonces, nos vamos a Google, ponemos PostgreSQL y vemos que nos va a aparecer de la página postgresql.org downloads. Lo seleccionamos, ponemos en mi caso para Windows y aquí está el botoncito rojo Download de Installer. Seleccionamos ahí, descargamos nuevamente para Windows y ya se nos va a empezar a descargar el instalador. Le damos guardar y eso va a demorar unos segunditos. Listo, una vez descargado, lo ejecutamos, nos va a aparecer la pestañita, le damos que sí y va a empezar a cargar el instalador. Ya, le damos a siguiente, la carpeta donde lo vamos a instalar, yo les recomendaría dejarlo como esta, siguiente. Y aquí lo que es necesario va a ser Postgres pgadmin y el Stack Builder lo podemos desactivar, porque eso nos añade cosas que nosotros nos vamos a ocupar. Vamos a siguiente, siguiente. Y aquí tenemos que indicar una contraseña. Esta contraseña es la que se nos va a pedir para acceder a nuestra base de datos. Esto se nos va a pedir tanto en los archivos que ocupemos como para mirar la base de datos como tal. Voy a pegar aquí la contraseña y le doy siguiente. Este es un puerto, esto se los recomiendo dejarlo tal cual está, porque PostgreSQL se identifica por defecto con el puerto 5432. Entonces, para que no haya ningún problema después en las configuraciones, déjenlo como está. Y siguiente. Ponemos la región, en este caso Spanish, Chile. Ahí está. Y siguiente. Siguiente, siguiente. Y ahí va a instalarse. Esto va a demorar más o menos 1, 2 o 3 minutos. Listo, ya está instalado. Entonces le damos a terminar. Ok, ya tenemos Postgres. Si nosotros nos vamos al buscador de Windows y ponemos pgadmin, esta es la aplicación que nosotros vamos a estar ocupando. ¿Ok? Al momento de abrir pgadmin, esto suele demorar un poquito, unos segundos, nos va a pedir la contraseña que pusimos nosotros previamente. ¿Ok? Entonces, la voy a pegar, la voy a pegar y le damos OK. Aquí abrimos servidores y aquí está Postgres. Es posible que les aparezca nuevamente al abrir el servidor poner la contraseña y pueden seleccionar para que no se las pida de nuevo, pero es exactamente la misma que ingresaron antes. Y listo. En teoría ya está instalado Postgres y pgadmin, que es donde vamos a poder administrar el Postgres. Aquí les voy a dar un pequeño recorrido. Los servidores son los servicios o tipos de base de datos que tenemos instalados. Por ejemplo, aquí tenemos PostgreSQL 14. ¿Ya? Aquí tenemos distintas bases de datos. Esta es una que viene por defecto, que se llama Postgres, que no se las recomiendo utilizar para la tarea porque tiene algunos problemas al crear las tablas y cosas así. Entonces, nosotros vamos a crear base de datos. Le ponemos un nombre, que sea, por ejemplo, test, guardar. eh, Tirar. Ahí sí, creo que es por la mayúscula, tiene que ser en minúscula. Em, y listo, tenemos creado otra base de datos. Por ejemplo, y después si nos vamos a esquemas y tablas, podemos crear nuevas tablas. Por ejemplo, create eh, table, podemos crearla con interfaces acá. O podemos, por ejemplo, seleccionar la base de datos, apretar este botón, pero que es para hacer consultas de SQL, y podemos pegar lo que vamos a hacer. Por ejemplo, voy a crear el ejemplo de la ayudantía, que es crear un campus, que tenga distintas cosas. Estos son puntos que se crean al copiarlo directamente. Esto lo borro. Y si yo ejecuto esto, nos dice tabla creada. Y si nos vamos aquí a tables, de momento no hay nada, pero damos a refresh y ahí está, campus, que es la que creamos aquí. ¿Ok? Bueno, otra parte importante de configuración que hay que hacer es que al momento de querer hacer copias o hacer un backup de la base de datos, esto lo más probable es que nos tire un error. Dice, no se va a encontrar el archivo de binary path. ¿Ok? Para añadir esto, nos tenemos que ir a File, Preferencias, ¿ya? Aquí a la izquierda donde diga binary path, a ver, esto, binary path, y bajamos.
Y si se fijan, nosotros tenemos PostgreSQL 14, ¿ok? Entonces, tenemos que editar el que diga 14. PostgreSQL 14, selecciona Binary Path a la carpetita y nos vamos a la siguiente ruta. Nos vamos primero al equipo, nos vamos al disco en que tengamos instalado el Postgres. En este caso está en archivos de programa y la carpeta PostgreSQL. Nos vamos a la versión que estamos ocupando, en este caso 14. Seleccionamos la carpeta bin y seleccionar carpeta. Y le damos guardar. Y listo. Y si se fijan ahora le doy a restore, me deja, me abre la interfaz y le doy a backup para crear un backup y me deja. Y si yo, por ejemplo, le doy aquí, digo que va a ser en el escritorio y se va a llamar hola.sql, guardar, backup, aparece una alerta que todo salió correcto y ahí está el archivo. ¿Ok? Esas son las dos configuraciones iniciales que debe hacer para poder ocupar el Postgres y el PGAdmin de manera correcta. Además, también les voy a dar una muestra de cómo ejecutar esto para la tarea que vamos a realizar nosotros. Aquí tengo el archivo base, pero que esta es de una tarea del semestre anterior. Y la base que nosotros le vamos a pasar de Jupyter va a ser igual a esta, con obviamente un distinto contexto y distintas preguntas. Y ya, entonces, por ejemplo, lo primero que va a ver es importar librerías a Python. Nosotros le damos esto a ejecutar y va a saltar todo esto. A mí me dice que ya lo tengo, pero a ustedes les van a aparecer barras de carga, etcétera, y le va a aparecer al final que todo se instaló correctamente. Luego los imports, que son para que luego un código que hay más abajo funcione. Todo bien. Y aquí están las dos partes importantes. Esto de aquí es para que el archivo Jupyter se conecte con la base de datos. En este caso, la base de datos se llama test con minúscula. Ponemos aquí la contraseña. Este es el puerto que viene por defecto y aquí el nombre de la base de datos. Y aquí es para que Python se conecte a la base de datos. Entonces reemplazamos lo mismo que pusimos acá arriba. En este caso la base de datos es test con minúscula y la contraseña aquí abajo. Ejecutamos, va a estar todo correcto y ejecutamos acá y nos va a decir esto, conexión. Y listo. Y por ejemplo, si aquí tenemos un create table, ¿ok? Nosotros, si se fijan aquí, en test, en tabla solamente está campus. Yo voy acá, me dice que está done, reviso acá y actualizo. Y además me creo la tabla usuario, que es exactamente la que está aquí, con los mismos atributos, etcétera. Y eso sería. Y luego ya más abajo se van a crear cosas con select y lo que digan las instrucciones de la tarea. Espero haberles ayudado y cualquier cosa y consulta nos pueden preguntar por Discord.